Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Silvester, sacerdote católico del clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires y también perteneciente al importante y muy fecundo movimiento de FASTA. Y hoy nos va a regalar una historia muy importante porque nosotros, todos los cristianos, católicos o protestantes, estamos en deuda con una persona muy particular llamada Jerónimo, San Jerónimo. ¿Por qué estamos en profunda deuda con él? El padre Pablo nos va a contar acerca de su vida y principalmente de su obra en el trabajo de la traducción y comentario de la Sagrada Escritura. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, Eugenio, muy bien, muy bien. Muchas gracias por poder estar con vos aquí en este programa y por poder hablar un poco de San Jerónimo y recordar su vida y su importancia grande en el seno de la Iglesia, ¿no? Así que estoy muy bien y muchas gracias por estar aquí con vos. No, gracias a vos, Pablo. Entonces, si te parece, contanos un poco, en primer lugar, quién fue San Jerónimo y el contexto histórico en el cual él vivió. Por favor, te escuchamos. Van surgiendo preguntas y te las iré haciendo. Gracias. Bueno, cómo no. San Jerónimo, podemos ubicarlo entre los siglos IV y V. Nace más o menos hacia el 345 y muere en el 420. O sea que es un hombre del siglo IV y del siglo V. Precisamente estamos en este año recordando los 16 siglos, los 1600 años de su fallecimiento. En cuanto a su origen, podemos decir que él San Jerónimo nace en Estridón. Estridón quedaba en Dalmacia. Podemos decir que San Jerónimo era algo así como un croata. En ese momento, cuando él nace allí, siglo IV, esa zona de Croacia, de la Croacia actual, de la antigua Dalmacia, formaba parte del Imperio Romano y se llamaba o se conocía esa región como la Iliria. Bueno, San Jerónimo nace de padres cristianos. Él vive en ese pequeño pueblo que se llama Estridón, vive hasta los 12 años y durante todo ese tiempo permanece sin bautismo, ya que le toca, conforme a ciertas costumbres, un catecumenado un tanto prolongado. Lo cierto es que él, a los 12 años, deja esa pequeña ciudad de Estridón, por eso se lo conoce también como el estridonense, deja esa pequeña ciudad, cruza el Adriático y llega a la ciudad de Roma. Obviamente estamos en el ambiente del Imperio Romano, y él llega a Roma con muchísima avidez, podríamos decir, por abrirse paso en la vida. Llega con muchísima avidez para seguir conociendo aquello que ya se había iniciado, que era el estudio intenso de todo lo referente a la cultura latina. Y él vive allí unos 10 años, y llega a los 12 años hasta los 21, 22 años. Son 10 años intensísimos de formación en plena juventud, donde él estudia todo aquello que en ese momento era la cultura latina, se aboca a fondo al estudio de la gramática de los distintos autores, principalmente Cicerón y Virgilio, sin excluir a Plauto, a Salustio, en fin, todos los autores aquellos antiguos. Había sido una cierta predilección de su parte por Virgilio. Por otra parte, también se aboca y estudia mucho la retórica, que por entonces era clave para poder avanzar en los cargos de la administración imperial en los cuales él se estaba preparando. Él se estaba preparando para avanzar y hacer carrera en el ámbito del Imperio Romano. Dentro de este plano formativo que incluye la gramática, que incluye la oratoria, la retórica,
Dentro de ese plano formativo, él se introduce también allí en un profundo estudio de la filosofía, a partir principalmente de textos latinos, con los cuales él estaba familiarizado. Por otra parte, en este periodo, él continúa con su catecumenado. En estos años romanos le llama mucho la atención, viviendo en Roma, tanto la liturgia de Roma, como también algo que siempre lo impactó mucho y fue en este periodo el tema del culto a las reliquias y las visitas a las catacumbas. Bueno, hay que decir de San Jerónimo que estos 10 años de intensa capacitación y profundización intelectual y doctrinal, San Jerónimo es un joven y se ve atraído por muchos de los placeres, de los encantos de la antigua ciudad de Roma, el circo, el teatro, las termas, y hay pecado allí en San Jerónimo, hay pecado, de lo cual él hace luego un profundo arrepentimiento, ¿no? Bueno, ¿qué más te podría decir de San Jerónimo? San Jerónimo, si bien él provenía de un pequeño rincón del Imperio Romano, cuando él llega a Roma y se capacita en su formación, ya se consideraba romano por formación, y bueno, una vez arrepentido y profundizando en su catecumenado, él es bautizado por el mismo Papa de entonces, y él siempre se jactaría de esa condición romana que le atribuía el hecho de haber sido bautizado por el mismísimo Papa. Bueno, después hay un cambio muy grande en él, hacia una vez que termina este periodo romano. Él se encuentra en la ciudad de Tréveris. Por alguna circunstancia había parte allí de la, digamos, de la corte del emperador o de la administración del emperador que estaban en Tréveris, son ciudad de Alemania, muy cercana a la frontera con Bélgica. Él está en Tréveris y allí él realiza una experiencia monástica en un recinto monástico en donde había vivido el mismísimo San Atanasio, y eso a él lo toca profundísimamente, y allí hay un cambio en su vida por el cual abandona completamente sus proyectos de avanzar en lo que era la administración imperial, y él decide hacerse monje. Y allí hay un cambio completo en su vida, ¿no? Abraza la vocación monástica. Y hasta el fin de su vida, principalmente, él será un monje. Si bien es ordenado sacerdote, si bien en la ciudad de Antioquía lo ordena sacerdote, siempre fue un monje abocado al estudio de las cosas sagradas. Después de este periodo de Tréveris, que fue de un año, un poquito más, él, bueno, va a andar por varios lugares y va a terminar radicándose y viviendo muchos años entre Antioquía y el sur de Antioquía, en una localidad llamada Calcis, en donde hace una vida monástica muy intensa. ¿Qué importancia tuvo este periodo para él? Bueno, él que ya estaba muy familiarizado con lo que era el latín y, bueno, en parte el griego, va a profundizar más aún el griego estando en esta zona de Antioquía y sur de Antioquía, y además de la profundización del griego, se va a colocar en el estudio intenso y profundo del hebreo. Recordemos que, bueno, estoy un poco contando la biografía para que podamos entender después su obra, ¿no? Para esa época era muy difícil estudiar el hebreo. ¿Por qué motivo? En la tradición cristiana no había mucha tradición de estudio del hebreo. Por ejemplo, autor que se hubiese destacado y mucho estudiando el hebreo era Orígenes, y hacía más de 100 años de él. Por otra parte, había una disposición interna, o una disposición así de los hebreos, lo digo medio en trabalenguas, por el cual los hebreos le prohibían a los hebreos enseñar el hebreo a los que no eran hebreos. Entonces, de alguna manera mantenían la llave de lo que era el Antiguo Testamento y los textos hebraicos para que no pudieran llegar un poco ante los ojos y la mirada de aquellos que eran cristianos. Bueno, en este monasterio, donde él vive allí sumergido, digamos, en la Antioquía profunda, en Calcis, a una región que ahora vendría a ser Siria, en ese lugar, en ese monasterio, él tiene un hermano monje que era hebreo converso, entonces le comienza a abrir mucho las llaves y las distintas entresijos que tenía la lengua hebrea, en la cual él va a poder profundizar, y siempre por ese método va a poder profundizar enormemente. Bueno, siguiendo un poco así con su vida, para no quedarnos muchos en algunos detalles por allí, hay 2 años muy importantes de San Jerónimo.
donde en el año 379 al 381, él vive en Constantinopla. Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla que lo tenía por obispo a San Gregorio de Nacianzo. Él recibe el influjo de San Gregorio de Nacianzo, queda admirado por aquello que escucha de San Gregorio de Nacianzo. En estos 2 años se realiza, en el 380, se realiza el concilio de Constantinopla. Y San Jerónimo se encuentra participando de todo ese ambiente y contactándose con todas esas personalidades, y se había convertido con poco menos de 40 años en una persona, en un sacerdote, digamos, joven, y que estaba absolutamente consubstanciado con los temas que eran del Oriente. Bueno, vos viviste muchos años allá, tuviste una experiencia muy grande en las Rusias, y bueno, bien sabemos las distancias que hay entre lo que es el mundo latino de lo que es el mundo griego, lo que es el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, las distancias que hay, si bien quizás geográficamente no sea mucho la distancia, pero culturalmente siempre hay un abismo. Claro. Entonces, bueno, el asunto es que hacia el año 382 llega escoltado, o acompañando a 2 obispos, mejor dicho. San Jerónimo llega a la ciudad de Roma, acompañado a 2 obispos que tenían que visitar Roma, y él llega con un bagaje cultural extraordinario y llega como un entendido de los temas de Oriente. Por eso es que lo encontramos en esta segunda estadía romana. La primera había sido la que hizo con ocasión de sus estudios. En esta segunda estadía romana lo encontramos siendo relativamente joven, de unos 40 años. Él llega a la ciudad de Roma. Aquí lo vamos a tener únicamente 3 años en la segunda estadía, y en ella, bueno, de inmediato se convierte en un secretario del Papa de entonces. El Papa era un español, San Dámaso, y allí San Dámaso le hace un pedido muy importante. Justo ahí se realizaba un sínodo de Roma, de 380, 381, 382, por ahí, se hacía un sínodo romano. Él va a ser su secretario y a su vez va a ser como su consejero para todos los temas que tenían que ver con Constantinopla, Antioquía y la parte oriental de la iglesia. Entonces, el Papa San Dámaso le hace por entonces el pedido de hacer una nueva traducción o de revisar. Había infinidad de textos en latín que estaban circulando de las Sagradas Escrituras, y le confía hacer una revisión de todas las Sagradas Escrituras. Y por eso es que en esos años romanos él ya avanza y hace la traducción de los Evangelios, la traducción del Nuevo Testamento, y en esos 3 años lo hace de un modo realmente fecundo. Acá sabes que, Eugenio, es importante ver en San Jerónimo, porque muchas veces uno puede tener la imagen de que era un hombre solamente enfrascado en libros, y estudiando hebreo, estudiando griego y traduciendo todos los latines, cosa que efectivamente eso. Pero acá lo vemos a San Jerónimo con otra faceta muy importante de su vida, en estos 3 años que vive en Roma, y es que él, viviendo en Roma, se convierte en un difusor de la vida monástica. Hay momentos en los cuales la vida monástica comienza en Occidente. San Jerónimo es uno de los que inicia la vida monástica principalmente en el ámbito femenino. Sabemos que San Jerónimo, en los años que vive en Roma, en estos 3 años de su segundo periodo, se establece en el Aventino, en el Monte Aventino, porque allí personas de la aristocracia romana le habían conseguido un lugar donde él viviera. Y obviamente que su predicación, su ejemplo, su insistencia en la consagración monástica tenía su arrastre, tenía su calce, tenía su efecto dentro de muchas personas y dentro de muchas mujeres que lo seguían. El ideal de San Jerónimo era realizar los objetivos de los monjes de la Tebaida en la ciudad de Roma. Él efectivamente los realiza, y de hecho tendrá seguidores que lo acompañarán hasta el final de su vida cuando se radica en Tierra Santa. Pero junto con los seguidores, este esfuerzo de San Jerónimo le consigue también en la misma ciudad de Roma una gran cantidad de detractores, lo cual le va a llevar a él muchos sinsabores, pero allí aparece esa faceta de San Jerónimo por el cual siempre defendía su postura, siempre expresaba su postura
Y bueno, hubo una discordia allí importante, principalmente con el clero de Roma, y lo cierto es que cuando se muere el Papa San Damaso, que era quien era su protector allí en Roma, San Jerónimo tiene que dejar la ciudad. Y de hecho, él se va a ir hacia el año 385, se va a ir de Roma, luego de haber vivido estos 3 años muy fecundos, se va bastante enojado, digamos, termina refiriéndose a la ciudad que deja, la califica como Babilonia a causa de ciertas desavenencias que tuvo con algunos que estaban allí, y nunca más volvería a la ciudad de Roma. Desde entonces, lo que hace San Jerónimo es radicarse en Tierra Santa. Obviamente que siempre en todo esto hay viajes, pasa por Chipre, allí visita el Epifanio de Salamina, antes de radicarse en Belén, que es la ciudad que lo va a albergar 25 años de su vida, hasta que él se muera, él va a recorrer toda Tierra Santa, va a ir por todos los lugares vinculados con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, va a tener una visita, digamos, en el lugar, y eso le va a facilitar mucho lo que va a terminar de realizar en no mucho tiempo más, porque hacia el año 405, 406, lo que nosotros conocemos como la Vulgata ya se encuentra terminada. Y eso lo hace viviendo nada menos que en la ciudad de Belén. Quizás vos me interrumpís si es que ves, Sí, digamos, pero allí. no, yo estoy Si es anotando que algunas llegaste a ver así, preguntas y después te las hago, claro. pero es muy interesante lo que, por favor, continúa, es muy interesante, sí. Bueno, yo sigo, vos Yo seguí, cortame sí, por favor, sí. cuando te parezca, obviamente, Sí. ¿no? Te estaba diciendo que, bueno, que en esos años que él se encuentra allí en Belén, uno podría comparar y uno dice, bueno, él había vivido en Antioquía, había vivido en Constantinopla, había vivido en Roma. Son 3 de las ciudades más importantes que habían. Se podría sumar la ciudad de Alejandría y allí estaban las 4 ciudades más importantes, Sí. que a su vez eran las 4 sedes eclesiásticas más importantes. La quinta era Jerusalén. Bueno, él, donde va a encontrar tranquilidad para su obra durante 25 años, no es en esas grandes capitales, sino que es en la pequeña ciudad de Belén. Y él se radica no muy lejos del lugar exacto donde nació Cristo. Cualquiera que haya pasado por la Basílica de la Natividad, camina unos pocos metros desde el lugar donde está la estrella de Belén y puede llegar al lugar donde era la vivienda, el lugar donde estuvo viviendo San Jerónimo, ¿no? Bueno, estando él en Jerusalén, perdón, estando él ya radicado en Belén, él se mantiene actualizado a través de la correspondencia y a través de los distintos viajeros y peregrinos, podríamos decir con todo el mundo, porque tenía contacto con Roma. En Roma estaban siempre pendientes de las cosas que dijera San Jerónimo. Sus contactos llegaban más allá, hasta Francia o las Galias, hasta la mismísima España, y obviamente que tenía contacto también con el norte de África. Es conocida la correspondencia que existió entre San Agustín y San Jerónimo. Bueno, en todo este lapso, además de su perfeccionamiento de las lenguas, que fue lo que le permitió a él plasmar la Vulgata, como conocemos la traducción oficial, además de eso, él fue un defensor de la verdad y lo que podríamos decir un polemista. Él se enfrentó con medio mundo. ¿Quiénes fueron adversarios, digamos, de San Jerónimo? Bueno, por una parte Pelagio. Pelagio, que sabemos que negaba la gracia de Dios, que sostenía que el hombre se salva por sus solas fuerzas humanas sin necesidad de la gracia, que negaba el pecado original. Todo lo que sabemos de Pelagio, Pelagio, ese monje bretón que había vivido en el norte de África, también vivió allí en Tierra Santa, y es un contemporáneo de San Jerónimo, un contemporáneo de San Agustín, y obviamente va a ser atacado y ambos van a polemizar con él. O sea, Pelagio está en medio. Incluso San Jerónimo tuvo un conflicto con quien fue el obispo de Jerusalén, que se termina solucionando positivamente,
porque había albergado por un momento a Pelagio en el ámbito de su diócesis. Bueno, además de Pelagio, también tuvo conflictos muy grandes con autores. Uno de ellos se llamaba Joviniano, quien justamente ante el impulso arrollador de San Jerónimo, exaltando la vida monástica y principalmente femenina, este Joviniano lo atacaba negándole los argumentos de San Jerónimo. Y allí, bueno, escribe un par de obras que son consideradas como obra unitaria de las mejores que escribe San Jerónimo. También había otro autor que se llamaba Vigilancio, quien negaba la importancia del culto de las reliquias, y bueno, San Jerónimo, por el contrario, desde su juventud romana, habían tenido mucho influjo las catacumbas en él, y bueno, las defendía a capa y espada. También ahí es importante, dentro de este marco así de polémica, es importante recordar la que tuvo San Jerónimo con Rufino. Rufino era un monje, y también de una alta capacitación, y un gran conocedor de las obras antiguas, de la Sagrada Escritura, y allí había un tema que actuaba siempre para la polémica y la disputa, y era Orígenes. Bueno, Orígenes tenía y había tenido una grandísima influencia, autor de muchísimos libros, un gran comentador de las Sagradas Escrituras, el famoso autor de las Hexaplas, que se conservaban allí en la biblioteca de Cesarea Marítima. Bueno, había una gran disputa sobre Orígenes. Y aunque te parezca mentira, hasta el día de hoy el tema del origenismo sigue siendo muy actual. Sí, claro, Porque, sí. bueno, siempre sabemos que Orígenes sostenía por una parte la persistencia de las almas, pero había otro tema ligado a él, y es la famosa apocatástasis, Bien. o bien la no existencia eterna del infierno, de las penas del infierno. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso llevaba, pero simultáneamente hay muchísimas cosas buenísimas de este autor. De hecho, nosotros en el breviario con frecuencia nos encontramos con textos de Orígenes Orígenes, que son claro. absolutamente espirituales, doctrinales y fecundos. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Había muchas, en Occidente, en el mundo latino, Orígenes era conocido a través de traducciones. Y siempre traductore traditori, entonces muchas veces esas traducciones estaban mal hechas y había malos entendidos. Entonces, bueno, San Jerónimo hace la traducción de varias cosas de Orígenes, pero principalmente, la que tengo presente ahora, es un libro llamado el Periarjón o el De Principis, sobre los fundamentos, sobre los principios, sobre la catequesis cristiana. Y en ese libro él hace una traducción desde el griego al latín. Y bueno, y Rufino, que era un poco el autor que te estaba mencionando, Rufino lo va a atacar a San Jerónimo de ser origenista. Claro. Pero la acusación origenista implicaba ser hereje. Entonces, Claro. bueno, en esa disputa, San Jerónimo no se queda callado, también le contesta, y tuvo tal tensión esa disputa, que, bueno, que termina ganando San Jerónimo por cansancio. Rufino acaba él por no contestarle la segunda de sus réplicas, porque el tono era muy, muy intenso. Por otra parte, Rufino tenía mucha influencia en Roma, vivía incluso en Roma, entonces eso tensaba más la cuerda, y San Jerónimo en ninguno de los casos, ante los diversos adversarios que tuvo, en ninguno de los casos le esquivó a la polémica. También hay que tener en cuenta, vos sabés que hay en Tucumán, por si alguna vez te interesa también para esta interesante obra tuya a través de los medios de comunicación, en Tucumán hay un sacerdote que es del clero tucumano, el padre Edgardo Morales, que es doctor en patrística. Ujú. Y él estudió en el Agustinianum y su tesis doctoral es sobre San Jerónimo. Entonces, bueno, yo en realidad lo que hice fue algo muy sencillo, digamos, conocer la vida y la obra y tratar de difundirla ahora que estamos a 1600 años de su muerte. Entonces, bueno, lo llamé, me comuniqué con él y le digo, mira, noto que San Jerónimo, cuando tiene que referirse a sus adversarios, utiliza palabras que son muy fuertes. Hidra, ¿Qué dice? serpiente, Serpiente le dice. hidra, Hidra. hidra,
Y Hidra, cuando está polemizando, La hidra que es una serpiente, entiendo, ¿no? O es claro, sí, sí, es elemento de la mitología, un sí. bicho maligno. Un bicho maligno, raro, ¿No? hidra, serpiente, escorpión, monstruo, ¿No? lengua fétida. Entonces, bueno, entonces le digo, bueno, te quiero hacer una pregunta. Consta perfectamente que Cicerón se arrepintió de sus pecados de su juventud, hubo un arrepentimiento muy grande y fue un gran penitente y un gran orante. Y le consulto expresamente a este sacerdote, ¿él se arrepintió de haber tratado como trató a sus distintos adversarios en las cuestiones doctrinales? Y su respuesta fue tajante, nunca, nunca. Era el modo como se trataban los temas entonces. Inclusive hay por allí un par de textos en donde San Jerónimo dice expresamente que él nunca dio tregua a lo que él consideró que era erróneo y los combatió hasta el final. Por eso Incluso, un cura amigo mío dijo una vez que si San Jerónimo hubiese vivido en nuestra época, no lo habrían canonizado, porque en nuestra época la gran virtud es la suavidad y, digamos, lo políticamente correcto. Y San Jerónimo hoy estaría, quizá no le diría hidra porque nadie entiende, pero le diría los putearía, digamos, hablando en criollo, ¿no? No, los sí, putearía. sí, sí, bueno, claro, A los Rufinos, a los Pelagio, a Vigilancio. Es, claro. Ahí este, lo que hay que ver también, Eugenio, lo que hay que ver, lo que eran, digamos, las cartas o las epístolas que intercambiaban en esa época Agustín y Jerónimo, Rufino y Jerónimo, Agustín y Jerónimo, Rufino y Jerónimo. ¿Por qué motivo? Si bien mandaban una carta cuyo destinatario era personal, el que la escribía sabía que esa carta claro, la iba a leer todo el mundo claro, y sabía que esa carta era parte de sus obras completas eran y sabía tratados. que esa carta Claro, iba a quedar. claro, De claro. hecho, existe la correspondencia entre San Agustín y San Jerónimo, son unas 15 o 20 cartas en total, una de ellas demoró 5 años en llegar, y San Jerónimo termina diciéndole, lo único que te pido es que cuando me mandes una carta, que primero la lea yo y luego todos los demás. Porque a medida Claro, que se iba llegando y se iba acercando la carta a la Belén, iban la copiando. gente la iba leyendo y le iba comentando. Entonces, cuando escribían ellos un texto a través de la carta, lo que ellos tenían era una parte más de sus obras completas. Y todos ellos, en el caso de los tres que te mencioné, Rufino, San Agustín y San Jerónimo, eran versadísimos en la cultura latina. Y obviamente que eran maestros a la hora de escribir. Y Sí, cuando ellos mandaban la correspondencia, sí, discúlpame, había un elemento no, por en favor. esta agresividad de retórica. Era también un recurso literario, no era una vulgaridad. El llamar hidra o serpiente a un enemigo, sino que él era heredero de la gran tradición literaria latina, donde uno encuentra ese tipo de expresiones de exaltación. En definitiva, están expresando estas palabras, el rechazo, la firmeza en el rechazo, digamos, lo épico de una teología épica, ¿no? Que consiste en un combate intelectual, todo eso me parece a mí que era gente muy refinada y en el fondo muy respetuosa del oponente. O sea, no era intención de humillar al otro, sino de, en fin, debatirse a duelo por las ideas. Entonces hay que entenderlo creo desde un refinamiento, porque San Jerónimo era un hombre muy refinado y de hecho siempre, entiendo yo, este, cultivó el latín y hasta creo que es a él a quien lo acusa un ángel de ciceroniano, me parece, ¿no? Sí, 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 Esa bueno, historia es muy interesante. ¿Cómo es? Contanos. sí, 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 ese episodio es muy, muy importante. Claro, Bueno, esto ocurre ya en su periodo prácticamente inicial de monje,
donde él hace muchísima penitencia cuando se encontraba en ese monasterio al sur de Antioquía, en Calcis, donde él tiene una experiencia monástica muy intensa, donde él se entrega a la oración y obviamente al estudio. En ese momento, bueno, él iba purificándose de todos sus pecados, en muchas ocasiones él menciona esa purificación. En un momento se cree tan purificado que ya cree pertenecer a la corte de los ángeles. Y bueno, hay un momento en el cual él tiene un sueño, él lo describe así en una de sus cartas, como que él tiene un sueño en el cual fue convocado por el justo juez, le pregunta ¿quién eres? Él responde soy cristiano. El justo juez le dice tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano, y lo manda a azotar. Espectacular. Ese es el relato contado, y esto es otra cosa que tienen estos escritores antiguos, ¿no? Siglo IV y V. Creo que este relato del sueño, tú eres ciceroniano, tú no eres Ciceroniano, cristiano, claro, creo que ese relato tiene una página o dos páginas. Hasta claro. el día de hoy se estudia sobre exactamente qué fue eso. Ah, Si fue una visión sobrenatural, si fue una experiencia mística, si fue un sueño entre lo sobrenatural y lo natural, si claro, fue un artificio retórico por parte de San Jerónimo, claro, hasta el día de hoy se estudia la naturaleza de ese sueño. Uno lo llaman sueño ciceroniano, otros lo llaman sueño anticiceroniano, depende de cómo se lo encare. Bueno, y eso tuvo muchísima influencia, y hay una pintura muy bonita de Zurbarán representando, porque el juez, después de decirle, tú eres ciceroniano, no eres cristiano, lo manda a azotar en claro, el sueño que él tiene. Y claro. Zurbarán lo que hace es representar ese sueño plásticamente. Es un sueño para mí extraordinario, que para mí, que lo inventó él, para mí fue una patada al hígado que tuvo, se habrá comido unas empanadas tucumanas. Claro, porque no hay un hombre más amante de la escritura que San Jerónimo. ¿Quién es digamos, el paradigma del amor a la Sagrada Escritura entre los antiguos? San Jerónimo. Es decir, él dice, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo, ¿no? Famosa Así expresión. es.